Finalmente, tenemos a Naftalí, la sierva suelta que trae siempre noticias hermosas. Su heredad fue el lugar donde nació la esperanza de la redención y, oh casualidad, allí se criaría siglos más tarde el judío más famoso de la historia hasta ahora, Jesús. ¿Sabían que todos los viernes por la noche los padres judíos del mundo bendicen a sus hijos deseándoles que crezcan como los hijos de Yosef, del patriarca José, como los nietos de Jacob? Esa tradición comenzó hace miles de años en una porción semanal y enseguida les voy a contar por qué precisamente. Antes les quiero contar que en las sinagogas de Israel y del mundo se comenzó a leer la última porción del libro Génesis llamada Vayehi. Es una porción que es la más misteriosa de todo este libro. En el video les voy a contar por qué. Ahora les voy a adelantar solo 3 datos. El primero es que todas las porciones semanales de la Torá comienzan con un espacio en blanco, un espacio equivalente a 9 letras que no están escritas y así uno sabe que empieza la porción. Pero esta porción semanal es la única que no hay ningún espacio en blanco, que la primera palabra de esta porción está comunicada con la última de la porción anterior. ¿Y saben por qué? Porque se dice de que Jacob antes de morir quiso revelar cuándo sería el fin del mundo y Dios le cortó esa misión porque no quería que sea dicha en ese momento. Otro dato curioso de esta porción es que Jacob, el patriarca, murió allí en Egipto y apenas murió fue embalsamado como una momia y los egipcios lo trajeron hasta aquí, a la tierra de Canaán, donde estaban enterrados sus padres, en una caravana del ejército egipcio, una masiva caravana que fue increíble. Y cuando llegaron a la frontera de Canaán, cuentan de que todos los reyes cananeos se sacaron sus coronas y la depositaron arriba del ataúd de Jacob, considerándolo el emperador del mundo, nada más y nada menos. El último dato que les quería contar en esta introducción es sobre la bendición de Jacob a sus nietos. Él hizo una bendición cruzando las manos, cambiando a partir de ese momento la heredad de la primogenitura del liderazgo, porque él quiso simbolizar, dijo precisamente que la primogenitura, el liderazgo, no se hereda. Hay que ganárselo por medio del mérito y de la capacidad de cada persona. Y es por eso que todos los viernes nosotros, los padres judíos, bendecimos a nuestros hijos para que fueran como Efraín y Menashe. Por varios motivos. Este también era uno. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes. Gracias por participar y hoy vamos a hacer un recorrido por un parque de el Monte Carmelo y lo que ven aquí detrás mío son tumbas, cuevas. Según la tradición judía, aquí hay enterrado 4 de los hijos de Jacob y esta porción habla sobre la muerte de Jacob cuando estaba en su lecho y bendijo a cada uno de sus hijos. Vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de animales, vamos a hablar de profecías, vamos a hablar de todo lo que esta porción nos quiere enseñar. Pero antes quiero agradecerles a todos los que están participando y a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder conseguir, entre otras cosas, Torá, Biblias como esta en hebreo con su traducción al español, que van a salir desde aquí, Tierra Santa, a vuestras casas, no importa en qué lugar ustedes estén. Comencemos. Amigos, miren estas tumbas de piedra puestas una al lado de la otra en este silencio que a mí por lo menos me sobrecoge. Estamos empezando a caminar por uno de los montes de la cordillera del Carmelo, una tierra que perteneció a las tribus perdidas, pero que hoy nos recibe con un verde intenso y barro que se pega a los zapatos que acabo de estrenar después de una semana de lluvias sin descanso en Israel. Lluvia es bendición. Los que logran llegar hasta aquí solo ven piedras viejas, les cuento, pero yo veo el código de Jacob. Ustedes saben que la Biblia escrita es muy clara cuando dice que sus restos, los de Jacob y los de su hijo elegido, Yosef, fueron los únicos que fueron trasladados desde Egipto para descansar aquí en la tierra prometida. Pero nuestra tradición oral, la que se transmite de boca en boca hace milenios, nos agregó otro dato. Que a 5 de los 11 hermanos de José también los trajeron de vuelta para que sus huesos sintieran el suelo de Israel. Estas tumbas que vemos son el testimonio silencioso de ese regreso, de ese lazo que ni la muerte en el exilio
pudo cortar. Jacob sabía que sus hijos no podían quedarse en tierra extraña para siempre y por eso les dejó un código, un mapa espiritual en sus bendiciones finales, que es lo que vamos a descifrar mientras caminamos por este sendero. Les cuento que la porción Vayejí comienza así: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob no estaba simplemente despidiéndose, estaba sellando el destino de cada una de las tribus según su esencia. Él sabía que el futuro de este pueblo dependía de reconocer la fuerza de cada hermano y por eso, al final de su vida, nos entregó esta porción semanal que es puro fuego y verdad. Jacob utilizó comparaciones con la naturaleza como esta, porque la naturaleza no miente, es directa y sencilla. Sencilla como el idioma que hablamos en la calle. Él entendió que para sobrevivir al exilio y a las guerras que vendrían, cada hijo debía saber cuál era su puesto en la batalla y cuál era su misión en la paz. Y así como las tumbas que vimos antes están juntas pero son individuales, las tribus fueron una unidad formada por piezas muy diferentes pero unidas. Jacob veía más allá de lo que sus ojos cansados le permitían y entendió que incluso los hijos, que parecían más débiles o problemáticos, tenían un papel fundamental en el plan de Dios. Al decirles juntaos, les estaba dando la clave máxima. La unidad es el único camino para la redención. El código de Jacob fue este: que no importa qué tan lejos te vayas, no importa si mueres en Egipto o en cualquier otra parte del mundo, tu lugar es este, con tus hermanos, en la tierra que nos fue prometida, bajo juramento eterno. Ahora, escuchen bien lo que viene, porque cada bendición que le daría a cada hijo es un espejo donde nos podemos mirar hoy mismo, miles de años después, para entender por qué seguimos aquí de pie. Si en el video anterior les hablé sobre las profecías para el 2026 que acaba de comenzar y les interesó, escuchen lo que viene, porque esta vez sí que se van a caer de boca. Antes, les quiero pedir que si les gusta el material que se publica aquí, se suscriban al canal. Para ustedes es gratis y además ayuda a que estos paseos con la Biblia en la mano, en el lugar de los hechos, les llegue a cuanta más gente en el mundo. Les doy 15 segundos, háganlo. Esto va a ayudar a sentir como yo este barro que te obliga a pisar fuerte para no resbalar y que al pisarlo uno entienda mejor la bendición que Jacob le dio a sus hijos Yehudá y a Isashar. Ellos eran dos fuerzas totalmente diferentes, pero necesarias para que el pueblo no se desmoronara en el exilio. Jacob comparó a Yehudá con un cachorro de león porque vio en él la realeza y la capacidad de levantarse después de cada golpe. La Biblia dice en esta porción: Gur Aryeh Yehudá, o cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, subiste, se encorvó, se echó como león y como leona, ¿quién lo despertará? Esa fue la esencia de la tribu, de la cual surgirían los reyes de Israel. Yehudá fue quien tuvo la fuerza para reconocer sus errores y de esa misma capacidad de arrepentimiento nacería la dinastía del rey David. Fue un líder que supo agacharse cuando fue necesario, pero que siempre supo ponerse de pie con más autoridad que antes. En la historia de nuestro pueblo, Yehudá representó ese espíritu guerrero que no se rinde y que protege a la manada con su propia vida. Pero un pueblo no vive solo de la espada y el liderazgo político. Por eso, inmediatamente después, entenderíamos el papel de Isashar. Jacob lo comparó con un burro de huesos fuertes que se echa entre los apriscos. El texto sagrado dice: Isashar es un asno de huesos fuertes echado entre los dos establos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Amigos, muchos hoy piensan que comparar a alguien con un burro es un insulto, ¿verdad? Pero para Jacob fue un elogio a la constancia. Isashar fue la tribu que cargaría con el peso de la Torá y la ley sobre sus hombros.
Como el burro que no se queja y acepta la carga de su amo, los hijos de Isasjar, los descendientes, prefirieron quedarse en su tierra estudiando y pagando impuestos a los pueblos que pasaban por el valle de Israel o Jezreel, antes que abandonar sus libros para ir a la guerra. Ellos entendieron que el conocimiento era una carga pesada pero vital para que Israel no perdiera su alma. Fue una división de tareas perfecta que funcionó durante siglos, funciona hasta el día de hoy. Mientras Yehudá defendía la frontera y gobernaba con mano firme, Isasjar aclaraba las dudas de la ley y mantenía viva la llama espiritual. Esta herencia es la que nos trajo hasta aquí y es tan relevante hoy en día. ¿Entienden ahora por qué yo me opongo a que quien estudia Torá no tenga que hacer el ejército? No tuve nunca ningún problema que todos mis hijos arriesguen sus vidas en la guerra militar, mientras que jóvenes de la misma edad estudien Torá paralelamente. ¿Y saben qué? El esfuerzo o la tarea de ambos se complementa para la escritura de los próximos capítulos de la Biblia, porque la fuerza de los reyes y la paciencia de los sabios se juntarían en estas bendiciones de Jacob para decirnos que cada uno tiene una carga que llevar. Y cuando uno conoce la historia, entonces no puede más que no aceptarla. El león protege y el burro sostiene el conocimiento. Sin esa combinación, el pueblo, les aseguro, se hubiera dispersado hace mucho tiempo. Pero Jacob supo ver que la verdadera riqueza de sus hijos no estaba en que fueran iguales, sino en que cada uno aceptara su naturaleza y la pusiera al servicio del resto de los hermanos. Ahora bien, es imposible no pensar en Binyamin y en Dan, dos tribus que marcaron la historia de Israel con una personalidad única y directa. A Binyamin, Benjamín, su padre lo comparó con un lobo porque entendió que su verdadera fuerza estaba en la unidad de la manada y cito: Binyamin es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Es verdad, el lobo solo es pequeño, no tiene mucha fuerza, pero cuando se junta con los suyos se vuelve una fuerza imparable. Fue de esta tribu de donde surgiría Saúl, el primer rey que tuvo la tarea de unir a un pueblo que estaba totalmente dividido tras la pésima época de los jueces. También de Binyamin fueron Mordejai, Mardoqueo y Esther, la reina Esther, quienes en el exilio transformarían a una multitud dispersa en un solo cuerpo para salvarse de la destrucción. Jacob, como vemos, vio esa capacidad de cohesión y la dejó sellada para siempre con su bendición. Por otro lado tenemos a Adán, que fue comparado con una serpiente que vigila el camino y cito: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Como vemos, a diferencia de Binyamin, Dan representó el individualismo y el ataque sorpresa. Shimshón o Sansón fue el ejemplo más claro de esta tribu, un hombre que actuó solo, sin ejércitos, usando su ingenio y una fuerza sobrenatural para golpear a los enemigos de Israel de formas que nadie nunca esperaba. Jacob entendió que en el pueblo también hacía falta esos espíritus libres, pensadores independientes que no necesitan ir en grupo para defender lo que es justo. Lo que nos enseñó con estas palabras es que la unidad de Binyamin y la independencia de Dan son las dos caras de una misma moneda, que necesitamos líderes que junten a la gente, pero también valientes que se atrevan a actuar por su cuenta cuando la situación lo requiere. Jacob exclamó: tu salvación esperé, oh Dios. Y ese fue un grito de fe después de ver la lucha de sus hijos. Él sabía que con lobos que protegen a la familia y serpientes que cuiden las sendas, el camino hacia la redención estaba asegurado, aunque fuera difícil y lleno de barro como este que estoy pisando hoy. Amigos, voy a terminar este recorrido llegando a la parte más alta de este monte y pensando en cómo Jacob cerró su ciclo de vida con bendiciones que parecen mapas de la tierra que estoy pisando. A José, su hijo amado, lo comparó con una rama fructífera, pero también con un toro salvaje por su potencia. Esta tribu tuvo una conexión visceral con el suelo, con el trabajo de la tierra en Shomrón, en Samaria, la región más bendecida para la agricultura. Por eso fue Yoshua bin Nun, Josué, un descendiente de Yosef, quien tuvo la tarea de conquistar y repartir este territorio entre todos los hermanos.
Yosef representó la prosperidad material unida a la raíz espiritual, demostrando que para llenar la tierra primero hay que amarla y trabajarla con la fuerza de un buey que no descansa hasta ver el fruto. Jacob luego miró hacia el horizonte imaginando la frontera donde se había sentado su hijo Gad. Jacob fue directo. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. Gad no fue un león de realeza como Yehudá, sino un león de guerra, un guardián de la frontera oriental. Sus hijos fueron famosos por ser rápidos como gacelas y tener rostros de leones, hombres valientes con cabelleras largas que simbolizan una fuerza interior indomable. Ellos defendieron a Israel de los saqueadores del desierto, siendo el escudo que permitía que el resto de las tribus pudiera vivir aquí en paz. Eran el espíritu combatiente, que no se asustaba ante el peligro y que siempre tenía la última palabra en el campo de batalla. Finalmente, tenemos a Naftalí, la sierva suelta que trae siempre noticias hermosas. Su heredad fue el lugar donde nació la esperanza de la redención y, oh casualidad, allí se criaría siglos más tarde el judío más famoso de la historia hasta ahora, Jesús. Como una sierva que corre veloz por los montes, Naftalí representó la agilidad para traer buenas nuevas. Según la tradición, fue él quien corrió hasta Egipto para buscar los documentos de la cueva de la Maspelá cuando hubo disputas. Con Naftalí entendemos que la redención de Israel es como el amanecer en estos montes. Comienza poco a poco, con una luz débil, pero crece hasta iluminarlo todo. Jacob sabía que después de su muerte, sus hijos enfrentarían siglos de oscuridad, pero al dejarles estas palabras, les dejó la luz necesaria para volver siempre a casa. Amigos, el código de Jacob se cumple hoy letra por letra. Se los estoy demostrando. Estamos aquí, en nuestra tierra, unidos por un hilo que empezó con esas bendiciones en una cama en Egipto y que termina con nosotros caminando hoy libres por las montañas de la tierra prometida, por las montañas de Israel. Buena semana para todos.